programa. Mañana se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas y estamos aquí con los veteranos, a quienes les agradecemos por venir a charlar un ratito con nosotros para recordar todo lo que hicieron por nosotros, ¿no? Representándonos. Y además para hablar de una obra que se va a dar mañana. Uno de los que escribió esa obra, y lo tengo aquí al lado, fue Mario Holguín. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo está? Buenas tardes. Por Buenas acá tardes tengo Buenas tardes. Oscar Barrios, Carlos Caballero y Felipe González. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Arranquemos, obviamente, por estos 40 años. Y preguntarles un poco cómo fue, cómo lo vivió cada uno y lo que le tocó hacer a cada uno en la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas participé como encargado de la segunda sección de exploración del Escuadrón de Caballería Blindado 10, Tablada. Si ustedes ven Malvinas, había algunos blindados, así que tuve oportunidad de llevar 39 soldados, de los cuales quedaron 6 en Malvinas. Así que, bueno, estos momentos es medio encontrado los sentimientos que tenemos. Totalmente. Porque por un lado festejamos estar vivos, pero por otro lado Recuerdan tenemos a la todos. familia, los que quedaron allá y familia los que van falleciendo a medida que pasan los años. ¿Y en su caso? Y hace 40 años, yo lo recuerdo como si en 1806 la valentía y el corazón con que el pueblo echó a los ingleses, del mismo modo, con un poquito más, nada más, pero con una diferencia abismal. Lo resistimos y por 24 horas no se volvieron. Ese coraje, esa valentía es lo que el argentino tiene como herencia. Somos herederos de esa voluntad, de ese corazón fuerte, Sí. de conseguir aunque no tengamos nada. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, bueno, yo me tocó el servicio militar obligatorio como conscripto y me tocó estar en la Armada Argentina. Muy orgulloso de haber defendido el suelo argentino, el territorio, y también estuve en la isla Borbón, frente al estrecho de San Carlos, donde estuvo la batalla, digamos, la batalla de fuego más grande de la Fuerza Aérea, entre Borbón y San Carlos, en el estrecho de San Carlos. Fui de los últimos prisioneros de regresar acá a la Argentina, de hecho que regresamos el 15 de julio en Puerto Madryn. Y bueno, lo que me queda de todo esto es que hay que seguir malvinizando a esos 649 héroes que quedaron en Malvinas y bueno, y saber de esta manera que las Malvinas son y serán argentinas para siempre. Sin dudas, sin dudas. Mario, ¿cómo fue tu historia? Mi historia es, yo era tripulante del Ara Cabo San Antonio, que es el buque de desembarco que llevó a la gente a recuperar las Islas Malvinas el 2 de abril. Bueno, era encargado de una torreta antiaérea de 40 milímetros, que en realidad eran 4 las que teníamos en todo el buque, era el único armamento que tenía el buque, porque como es un buque de carga, digamos. Y bueno, tuve la suerte de ser parte de la historia, digamos, como decía el comandante de ese buque. Vamos a hacer historia, vamos a ser parte de la historia. Y cumplimos con nuestra misión, cada uno desde el punto que le tocó vivir. Me hubiera gustado dar más, no pude, pero bueno. Pero dieron todo lo que Sí. ustedes tenían a la mano también. Sí. Eran muy chicos. ¿Sabían a lo que se enfrentaban? Digamos, el monstruo que era. O simplemente vamos, hay que defender el país y vamos para adelante. Lo que pasa que ¿Se piensa en ese momento a eso, voy? No, porque en ese momento no había medio de comunicación como hay ahora, Facebook. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío, salimos, recuerden que estamos en periodo de servicio militar obligatorio, como decía recién Felipe. Y así que a mí me sale el pase, estábamos en Ezeiza dando instrucción al periodo básico de los soldados nuevos. Los que fueron a Malvinas fueron los soldados del año anterior, los que ya recibieron instrucción. Así que nos evacúan de Ezeiza, no sabíamos para qué, llegamos al cuartel, nos entregan equipos nuevos, armamento nuevo y despacito fue el run run, el comentario de lo que había pasado en Malvinas. Así que el 8 de abril mi unidad ya estaba, del 8 salimos de Tablada, el 12 ya estábamos en Malvinas. Así que No hubo fue mucho tiempo muy tampoco rápido de de pensar, ni muchos no se han despedido de la familia. Qué Así tremendo. que
Así que fue todo medio... Muy rápido. Qué Hoy doloroso. lamentablemente tenemos otra guerra mundial, nos toca lejos, nos queda lejos como Ucrania y Rusia, y todos opinan, todos hablan. Bueno, nosotros como comunicadores hablamos lo que vemos en los medios de comunicación, perdón por la voz. Pero ¿qué es una guerra? Porque ustedes lo vivieron de adentro y nosotros lo tocamos muy de oído también, ¿no? Más allá de que todos opinemos al respecto. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Acá eran soldados con soldados, enfrentamiento de soldados y por ahí no activaban la población. Claro. Sí, ellos disparaban a puerto argentino. Ellos disparaban a puerto argentino. A civiles, digamos. A la población. Claro. En este caso no, mueren chicos, mujeres embarazadas. En este caso es totalmente distinto a lo nuestro, que Y son nosotros algunos... fue un enfrentamiento cuerpo a cuerpo prácticamente, porque claro. nos veíamos. Y ellos, por ejemplo, en el caso mío, nosotros en la punta del London, en una oportunidad, hacían corredor aéreo después de que recibieron el apoyo de la OTAN, hacían corredores aéreos bajo nuestro, que estábamos nosotros en la altura del London, entre el London y Montequem, y nosotros levantamos el cañón del fusil para más o menos calcular la distancia, porque nosotros decirlo, sí, estamos acá nosotros. Por sobre nuestra cabeza tiraban a Puerto Argentino con armas indirectas. Hicieron de vuelta al corredor, se fueron más cerca de Puerto Argentino y nosotros nos ignoraron completamente. Así que la tecnología era mucho más superior después de la OTAN, claro, con respecto a lo que teníamos al principio, ¿no? Lo que estábamos preparados. Nosotros de noche éramos ciegos, no teníamos medio visión nocturna. Tremendo. Y ellos tiraban a una moneda. Ellos tenían, como nosotros vemos los dibujitos que tienen centrado, sí, ellos tiraban a los regulares de gases de la ametralladora y a nosotros no nos servía para decir no te quiero pegar en la frente. Y en ese momento ustedes tenían información, circulaba, decías recién, habían rumores, pero tenían información al respecto de cómo venía la guerra, si en algún momento se iban a volver, de sus familias. La alegría, no sé, que sentimos nosotros, el caso mío, fue recibir carta del continente, carta de los chicos. Ajá. Así correspondencia de los chicos, de la maestra. Yo me llegué a cartear con chiquitos discapacitados. Y es una materia pendiente que siempre tuve. En ese momento decía, alguna vez te voy a conocer, pero nunca se me dio la oportunidad. Era de Buenos Aires, después ya dejé mi mochila ya enterrada, así que no tengo idea de así que era algo pendiente que me había quedado. ¿Han vuelto? ¿Tienen ganas de volver a las Malvinas? Malvinas es realmente es un sentimiento muy, muy grande. Yo estuve, lo que hablaba recién chiquito, y con respecto a lo que decías vos, la guerra de Ucrania con Rusia es totalmente distinta. En Ucrania hay familias, niños, hospitales, escuelas. En Malvinas no fue así. En Malvinas se respetó, es un punto que quería aclarar yo, se respetaron a los Kelper. Los Kelper son ciudadanos isleños al cual les dieron las garantías argentinas. Entonces se los respetó tal cual a las familias y a los niños. No se los protegió. Y como dice el chiquito, como le ha aparecido, yo estuve en combate frente al fuego aéreo de la Fuerza Aérea. Los buques estaban alejados, ellos tenían la certeza de dónde iban a disparar y ellos disparaban hasta digamos, a la línea de fuego nuestra y detrás nuestro, pero no bombardeaban las casas de los Kelper porque sabían que también eran isleños. Pero nosotros también respetamos muy bien la vida de ellos y los niños. Eso hay que destacarlo porque la Argentina en sí, nosotros fuimos generosos y respetuosos con las familias de los Kelper. Bueno, eso en el marco, por supuesto, de una guerra, digo, porque uno imagina que no hay límites en una guerra, pero bueno, en ese sentido también tener en cuenta el tema de los civiles. Y desde el lado inglés, digo, también veían que eran soldados de su edad, se comparaban con ellos y veían que eran personas quizás más preparadas. ¿Cómo era también esa situación para ustedes? Tuvimos en un desenlace en Ganso Verde, en Darwin, donde un soldado nuestro mata al comandante de los ingleses que venían con mucha seguridad de llevarnos por delante a todos. Y cuando vieron de que ya no podían, ellos levantaron una bandera y nos mandaron a parlamentar. Entonces el jefe nuestro, el coronel Piaggi, tomó en consideración las condiciones del Regimiento 12
las condiciones del Regimiento de Infantería 25, las condiciones de los que estábamos allí sin nada, pues toda la logística del Regimiento 12 que estaba en Mercedes, Corrientes, el asiento natural, de repente nos encontramos en las Islas Malvinas, a un clima completamente diferente y con lo opuesto. Imagínense, de una zona subtropical Sí, al a frío. una zona antártica. ¿Y usted cuántos años tenía usted en ese momento? 30 años. ¿Y vos? 25. Y yo tenía 19 años. Y la diferencia que había entre la Royal Navy la comprenden los ingleses, los irlandeses y Escocia y los Países Bajos. Estuvieron también los Kelper, que eran mercenarios pagados. Y la diferencia era esa. Teníamos diferencias de edades y en la guerra estábamos bien preparados para la guerra, pero en la Argentina, desde la época de San Martín, no se había habido otra guerra de esta manera. O sea que tanto para nosotros los soldados como los suboficiales o los oficiales estábamos viviendo la misma situación, el mismo momento y con las mismas condiciones. Claro. Pero ¿qué valor tuvimos? Tuvimos mucho valor. Sin duda. Con decirle que nosotros nos rendimos el día 16 en Borbón, no el 14. No pudieron desembarcar en Borbón. Tuvieron que venir, los que vinieron y derribaron en Borbón fueron los comandos SAS, el grupo más preparado, y lo único que hicieron fue derribar los trenes de aterrizaje de los aviones. Pero el desembarco no lo pudieron hacer en Borbón. Recién mencionaba, perdón. Sí. No, digo, recién mencionaba lo de la falta de comunicación, de tecnología de esa época. ¿Cómo fue el reencuentro, digo, después de haber vivido algo así con los afectos, el regreso, digo, me imagino con una carga muy importante, ¿no? Nosotros al regreso, definitivamente en Mercedes Corrientes nos tomaron como fantasma, pues la noticia que a ellos le habían llegado al pueblo que el Regimiento 12 había sido totalmente abatido. Cuando nos vieron llegar, lloraban porque no sabían si éramos vivos de verdad. Me imagino las familias, por favor. Y bueno, lo que es el pueblo de la ciudad de Mercedes Corrientes, llorar a largo tendido por vernos de vuelta vivos, bueno, a nosotros nos llegó un poquito de consideración y decir, bueno, gracias a Dios estamos aquí. Y ustedes, estando ya en plena guerra, ¿se sentían solos? ¿Sentían que tenían un backup? ¿Sentían que desde acá se estaba haciendo algo? ¿O eran ustedes contra todo lo que estaba pasando en un clima que no estaban acostumbrados, no sabiendo, no sé, si iban a sobrevivir esa noche? ¿Cómo se sentían? Creo que no había tiempo de pensar mucho. Creo que el coraje era hacia los ingleses y al invasor. Por supuesto que había momentos que no pensaba, pero no teníamos ese contacto y el saber con tierra, digamos, de qué estaba pasando en el país. Y además que no sabes cuándo se termina, No, digamos. claro, O sea, no ¿estás como en un idea. estado de shock permanente? Yo creo que algo similar. Claro. Nunca estuve, pero me imagino que debe ser eso. Claro, Debe ser de eso. no pensar Nada, otra cosa que en eso. ir para adelante. Sí, en defender lo propio. Claro. Y yo creo que es como, siempre lo digo como un ejemplo, es alguien quiere ingresar en tu casa y apropiarse de algo que no es de él. Claro. Y yo creo que es eso, la defensa que hay, que pone uno, las garras que pone uno en contra de esa... Si quienes hemos vivido un asalto, que han ingresado ladrones a nuestra casa y hemos temblado como hemos temblado, Claro. Es una no quiero mezcla. imaginarlo de Imagínate. ustedes. Es mezcla. No, y qué tan mal se llama hoy en la actualidad guerra a cosas que no lo son, digo, a un partido de fútbol, lo del presidente hace poco, digo, hablando Lo de la inflación. Digo, utilizamos la palabra tan malo para hablar de algún enfrentamiento deportivo, cuando es así de chiquito, ¿no? Es insignificante. Sí. Nosotros tenemos la sanidad y así como la sanidad, la logística. Yo estaba encargado del racionamiento, del abastecimiento de la mercadería a cocinar, pues quedó en el continente, no llegó. Así que nos surtíamos de las donaciones y de lo que se podía lograr entre todas las unidades.
y la sanidad estaba en las mismas condiciones y ellos estaban recuperando los heridos y los heridos querían volver al lugar donde estaban. Y todos ellos, yo como suboficial de intendencia, nada más que con la contabilidad en la mano, me dieron una pistola. Y esa es la pistola con la que me tenía que defender. Dios mío. Y llegó un momento que no había qué hacer con los alimentos porque no había, entonces me puse a la altura de los infantes, como ellos. Y cuando ellos estaban con frío y con hambre, y yo tenía que buscar algo para darles. Y a pesar de todo, tenía que apuntar al enemigo porque ellos necesitaban fuerza para seguir estando allí. Entonces, en una oportunidad corriendo, en Darwin encuentro un depósito donde lo único que había en lata de dulce de batata. Esas las cargué como pude y entre la balacera me arrimé hasta un pozo donde se encontraba un subteniente de educación física, no infante. Claro. Y soldados cocineros, no infantes. Ellos preparados allí a perder la vida y estaban dispuestos a quedarse allí, a pesar de que los ingleses venían arrasando con todo. Yo les entregué todo lo que traía y ellos se distribuyeron como podían ese dulce de batata como si fuera el almuerzo, la cena y el desayuno de todos los días. Quizás es una pregunta muy personal, pero es alguna duda que tuve siempre desde chiquita. ¿Ustedes sueñan con lo que vivieron? ¿Vuelven muchas veces a todo eso y repasan en su cabeza lo que hubieran hecho si hubiesen hecho tal lo que hicieron o si hubiesen ido por otro lado? Lo que pasa, en mi caso personal, por ejemplo, a 40 años lo seguimos viviendo. Hace poquito estuve con mi señora en Buenos Aires y hay un fallecido en nuestra unidad. La señora me pidió a mí que al marido lo trajera de vuelta como era responsable de la fracción y no cumplí. Así que eso es un cargo de conciencia muy importante que uno tiene, a pesar que los psicólogos por ahí dicen no, pero no era responsabilidad suya traerlo, pero es un cargo de conciencia que nos queda. Y la señora estaba embarazada. Y el hijo, hasta los 18 años, Diego vive ahora en Concordia, su Concordia natal. Hasta los 18 años lo dio el padre. Y son vivencias muy fuertes. Y el otro caso, murió un soldado a mis manos. Contarle, yo pienso, lo más difícil que hay, a lo mejor no es el momento de fallecimiento de él, que se relajó en mis brazos, sino contarle a sus padres. Ellos querían estar al lado de quien estuvo al lado de su hijo en el último momento. O sea, son vivencias muy fuertes. Eso es insuperable. Porque yo decía, con 25 años uno no está por ahí preparado para decirle cómo no ve un psicólogo, cómo no ve a alguien que le comenta a los padres. Y pasaba esas cosas. Pasaba muchas veces esas cosas que no estábamos preparados para ese momento tan difícil que nos tocó vivir. A y son vivencias. nos tuvo que considerar como un acto de crimen de guerra, digamos. Se formuló un acta. Pues nos tomaron de prisioneros y nos hicieron recorrer el campo que se había minado como con una mentira. Dice, vayan a recoger sus heridos y los restos. Y no, era detectar dónde estaban las minas para explotarlas. Y uno de los soldados, que lo tenía a 3 metros de mí, pisó y reventó en pedazos. Vino el soldado inglés que venía detrás nuestro y lo terminó matando. No fue a socorrerlo, no fue a llamar a sanidad, llévenlo a ver si lo recuperan. No, lo terminó matando. Tremendo. Esas cosas, esas escenas, Dios mío, recurren. Si bien estuvimos más de 15 años, 20 años en estos años, estamos hablando, porque la sociedad ha abierto los oídos y los sentidos, porque estaban todas cerradas las puertas. Y desde hace pocos años recién, creo que a partir de hoy, que estamos aquí ante toda la audiencia, que ellos ahora no están entendiendo, ahora están comprendiendo por qué en casa, tal vez alguno no habló nunca. claro. Porque quien hablara y golpeara una puerta para pedir un trabajo y le dijeras, vengo de una guerra, no, perdón, no. Le cerraron muchas puertas. Es más, no tenían el reconocimiento. muchas entrevistas a mí me hacían el test psicológico, pero yo en el currículum nunca no ponía veterano de guerra, ponía retirado nada más. Claro.
como que era más un peso que en realidad el Sí, orgullo que fue representar. Entonces la dignidad de decir, no me voy a pasar por loco. Entonces, si me hacían preguntas capciosas, y bueno, buscaba la fórmula para que no descubrieran de que yo Qué traía tremendo. un trauma. Por Qué ejemplo, tremendo. nosotros seguimos la carrera, yo me retiré del liceo militar, nosotros seguimos la carrera y teníamos una actividad que pasábamos todo el día. Por ejemplo, a la mañana, madrugada nos levantábamos, hasta la noche estábamos trabajando. El tema lo vivieron los soldados, que eran los locos de la guerra. Claro. Claro, Y por nadie ej- los tomaba. Claro. Nadie los tomaba en ningún lado porque un loco no quería que trabajaran en su empresa. Yo cuando llegué, yo salí de la NET número 2, Álvarez Condarco. Me quedaron 2 materias previas para rendir. Cuando llegué las rendí en diciembre y bueno, empecé a llevar currículum a todos lados y me costaba horrores. Y horrores no solamente de haber estado en Malvinas, yo les decía a todos, yo soy soldado de Malvinas, estuve en Malvinas, luché por la patria, yo sí les decía, inclusive en mis currículum también lo ponía. Lo que pasaba es que cuando me iban a hacer la revisación, el estado de salud mío, yo estuve herido en combate. A mí me pegó una bomba de una esquirla de un avión que chocó en Malvinas, un Dagger en Borbón, y las esquirlas cayeron en el casco y el casco me tiró al piso. Entonces se me produjo una epilepsia con pérdida de ausencia. Hasta la fecha estoy medicado con eso. Gracias a Dios estoy bien, pero al principio es verdad, como dicen ellos, golpeé puertas y puertas y puertas y no éramos reconocidos. Y bueno, con el tiempo... Eso se dio, eso se revirtió. Se revirtió totalmente. Se sienten reconocidos. Y el pueblo sí nos reconoce, ojo, el pueblo, la otra vez cuando en la Vía Blanca, vi la gente en la Vía Blanca cómo salió a la calle a aplaudirnos y a todo eso, yo se lo agradezco de corazón. En muchos momentos de vendimia tuvieron Exacto. también El pueblo su es que... lugar. En Maipú, sí, ahí Maipú. estuve. Por el pueblo y por la gente y por los niños y por las escuelas, hay que mantener vivo la gesta de Malvinas. Por nuestra historia, por nuestra patria, por nuestra soberanía, por lo que nos corresponde. Acuérdense que Malvinas no se separa del continente y bueno, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Mario, aprovechamos este pie para hacer la invitación para mañana, una obra que obviamente tiene que ver con Malvinas. Sí, durante un tiempo estuvimos pensando cómo llevar a cabo estos actos de los 40 años. Y un grupo de veteranos dijimos, hagamos algo distinto y reconozcamos un poco que no solo nosotros fuimos héroes, sino también aquellos que quedaron acá en el continente y que sufrieron de alguna forma también la guerra, aunque no la vivieron, pero también la sufrieron. Son los otros héroes, Los y por otros eso héroes. el título. Sí. Hagamos la invitación. Mañana a las 21 horas, Cine Teatro Imperial, entrada totalmente gratis y la presentación de un libro que hemos escrito, Huellas de Malvinas, las huellas de Malvinas.